Buenas noches, amigos. Bienvenido al tercer programa de Soluciones. Estamos bastante contentos porque el último programa, según lo que nos cuentan los monitores de Irlanda, ha sido visto gracias a streaming y a redes sociales por unas 3.5 millones de personas. No sé si totalmente, pero en parte. Y hemos recibido más de 6.000 cartas positivas, comentarios, y por supuesto estamos satisfechos. Pero también hemos recibido, y ha sido muy útil, críticas, algunas bastante fuertes, que dicen cómo se les ocurre presentar un líder del Sendero Luminoso en su programa, que, considerado por la GEIN el segundo tigre volador de ese movimiento terrorista, que hoy día ya no son terroristas, han purgado penas de cárcel, ya son integrados a la sociedad, anuncia que, a diferencia de los tiempos antiguos, ya están a favor de una economía de mercado. A nosotros nos pareció excelente, fantástico, porque lo que estamos viendo ahora es que no vamos a tener un problema al dar la bienvenida a la inversión extranjera que pretendemos atraer hacia el Perú, teniendo terroristas activos como los tienen países vecinos a los nuestros. Pero así no fue visto, porque no se dan cuenta muchos de los que nos critican que la guerra contra Sendero Luminoso entre 1980 y 1995 y la crisis que ha comenzado ahora en el año 2020 con el COVID-19 no son otra cosa que secuelas. Es decir, lo que estamos viendo ahora es la secuela de una guerra que habremos ganado militarmente, pero no ideológicamente. Y ha subsistido hasta el día de hoy, donde los sectores populares del Perú, a veces llamados informales, a veces Perú profundo, siguen enfrentados a los sectores formales. Los formales los culpan a ellos por ser desordenados, informales, y por otro lado, los informales los culpan a los grandes por cerrar sus proyectos, perseguirlos, judicializarlos, ponerles trámites imposibles de cumplir, secar sus lagunas, tirarles la policía encima y básicamente ignorarlos y despreciarlos. Esas son dos guerras que están ahí. Sin esas guerras no hay espacio para el terrorismo y para la violencia. Y eso puede efectivamente ser el futuro del Perú si no nos cuidamos. No hay manera hoy día, si hay 7 millones de desocupados, 7 millones, si 30% de los estudiantes universitarios han tenido que interrumpir su carrera, si son 400.000 escolares que ya no van a poder ir al colegio, no tienen ni los laptops para hacer la telecomunicación, si hay gente que está muriendo de hambre, si tenemos hoy día más muertos por COVID-19 de lo que murieron luchando contra y con Sendero, la situación es realmente deplorable. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Es demostrar a cualquier persona que viene del extranjero, los inversionistas, los que nos compran nuestros productos, que sean oro, que sean plata, que sean zinc, que sean el litio futuro, las tierras raras, que se refieren a agricultura, que se refieren a forestas, que se refieren a la enorme cantidad de agua limpia que produce el país y que no utilizamos ni en formas de limpieza, ni en formas de energía hidroeléctrica. ¿Cómo hacemos para que esta gente venga, el capital tenga confianza y entre si hay un país lleno de terroristas? Ergo, el anuncio de los terroristas que dicen que ya no van a ser terrorismo porque se han dado cuenta, después de intercambios que hemos tenido durante ya más de 5 años en una interlocución con las distintas fuerzas llamadas radicales en el país, era un gran anuncio, pero no se ha visto así. Y no se ha visto así por la gente que ha tuiteado llamándonos la atención, porque no conocen quizás la historia que hay detrás de esto. Lo que ocurría hace escasamente 30 años es que ya habían decidido
las fuerzas latinoamericanas en una reunión en Uruguay en 1990, después de un informe de la corporación RAND de que el Perú tenían que venir ejércitos latinoamericanos extranjeros porque estábamos perdiendo la guerra. La cantidad de informales que en el fondo eran susceptibles a los argumentos terroristas era más grande de lo que nosotros suponíamos. Y por eso se convocó en Montevideo una reunión de la TIAR, que es el Sistema de Autodefensa Latinoamericano, para que ya vengan a Lima y al Perú para ayudar a combatirnos, puesto que se creía que para 1992 caía Lima. Es en ese momento que personas no militares como yo fuimos llamados para ver cuál sería la estrategia. Y la primera cosa que pensamos era, pues, si estos están venciendo por el momento, es decir, Sendero Luminoso, ¿qué tenemos que hacer si no es saber por qué están siendo tan eficaces? Y lo que nos dimos cuenta es que lo que ellos están haciendo es titulando, protegiendo los registros de propiedad que regían mucho la propiedad redistribuida en el Perú por Velasco y por lo tanto lograban tener un apoyo local. Lo obvio que había que hacer era más bien formalizar los informales y lo hicimos. 340.000 nuevas empresas en menos de 2 años, entre 90 y 92, y por supuesto comenzamos a titular el Perú en la parte sur, sobre todo donde habían las guerras, y al mismo tiempo reconocer a las organizaciones informales y convertirlas en pequeñas empresas. Eso funcionó, pero después de eso el Perú se olvidó del problema. Y el resultado de eso, por supuesto, ha sido que poco a poco el resentimiento, la pugna entre informales y formales ha seguido adelante. Y por eso es interesante cuando viene un líder, ex líder de Sendero Luminoso y dice, oiga, la fuerza no ha funcionado, no queremos eso y hemos purgado nuestras penas, pero estamos de acuerdo con la propuesta que hemos hecho nosotros en Soluciones con relación a darles directamente al bolsillo a los mineros lo que reciben por el canon, darles la propiedad superficial de la tierra y permitir que todos sus activos se coticen a nivel internacional. Esta estrategia funcionó tan bien que ha sido reconocida en distintas partes del mundo. Se reconoció en la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, fue cerciorada por efectivos de los departamentos de defensa de países europeos, monitoreados también por Naciones Unidas, donde nos ayudó mucho Javier Pérez de Cuéllar, el embajador de los Estados Unidos, donde nos paseamos por todo el Perú viendo a los líderes informales y a las DECAS y dándose cuenta que estos no eran narcotraficantes, sino peruanos que lo único que querían es marchar hacia adelante. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que ocurre cuando ahora vemos que de nuevo se están produciendo las condiciones para una gran confrontación? Es importante que tengamos un país que para el 28 de julio del año 2021 pueda decirle a la inversión extranjera lo siguiente: están ya formalizados o en vía de formalización, no la que se plantea ahora, que es más papel tras otro papel, sino formalización que les dé crédito, capital y acceso a los mercados extranjeros a todas nuestras microempresas. No es tan difícil, se ha hecho antes, lo repito. Lo hicimos con 340.000 empresas entre el 90 y 92. Sencillamente que el Perú se olvidó cómo se hizo y por qué fue hecho. Al contrario, tener gente como el número 2 de Sendero Luminoso que dice bienvenida la inversión extranjera, eso sí con justicia, que no solamente va a Conga, pero van las otras pequeñas minas peruanas que son propiedad de sectores llamados informales, muchos de los cuales están pagando impuestos hoy día. Que tengamos al lado nuestro una clase empresarial, la de pequeñas empresas que emplean al 95% de la población peruana, según ellos. Las cifras, por supuesto, varían, para que el público vea que hay un gran empresariado que se siente discriminado, pero no quiere otra cosa que integrarse a una formalidad que no sea la corrupta de hoy, pero una buena formalidad. Y eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante en este país. Vamos a presentarles más líderes radicales, que van a ver ustedes cómo están transformándose bajo nuestros propios ojos, porque no son sonsos. Saben que los países de éxito son los países capitalistas. Lo que no quieren, por supuesto, es ser discriminados. Y se van a dar cuenta en ese sentido de que aquí sí hay soluciones en el Perú. Es cuestión de sencillamente poder hablar con todos los actores, no tener asco
de hablar con nadie. Los países civilizados que salen adelante son aquellos que dialogan con los que han perdido, que los abrazan, que los asimilan, no que los dejan en el desempleo, porque eso solamente es invitar a una nueva secuela de violencia. Y por eso, de aquí para adelante, los van a conocer. Hoy día van a conocer a algunas personas realmente formidables. Por un lado va a estar Julio Pardavé, que es de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú, que en total maneja él directamente unas 6 millones de personas. Y vamos a tener a don Román Miu, de la Plataforma Industrial de Gremios MIPES, de las cuales hay 500.000 empresas. Entonces van ustedes a ver en los próximos minutos a los representantes de esos ejércitos. No les gusta que los llamen informales. Nosotros sí decimos informales porque no tienen el acceso al crédito, no tienen el acceso al capital y no tienen acceso a mercados globales, que van a repetir, como lo dijo el líder, ex líder senderista, de que una economía de mercado en el Perú es posible, pero tiene que ser inclusive. Y poco a poco van a ver como este programa llamado Soluciones, lo único que hay que hacer para verdaderamente encontrar soluciones es hablar con todos los peruanos. Ese es el objetivo de este programa. Nos vemos en el próximo bloque. Muchas gracias. Buenas noches de nuevo, amigos televidentes. Tenemos frente a nosotros a Julio Pardavé, una persona sumamente importante, porque es el presidente de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú. En total, con sus aliados, son 6 millones de personas. Eso es un montón de peruanos. Y yo quisiera, y he querido invitarlo a este programa para que nos hable muy brevemente de lo que son hoy día, pero sobre todo para responder a la pregunta, que la voy a reiterar cada vez, es ¿por qué siguen siendo pequeños? Lo lógico en cualquier país del mundo, lo vemos en el caso de Apple en los Estados Unidos, de Zoom o de cualquiera de esas grandes empresas, comienza por ser pequeños, pero en menos de una generación han crecido. ¿Por qué no crecemos en el Perú? Ok, gracias Armando. Saludos afectuosos a todos los televidentes. Un poco la asociación contaba que nace hace 6 años y un poco a ver ese tema, ¿por qué no juntarla? Un reto que yo me formé fue ¿por qué no juntamos a todos los gremios representativos y a los gremios formales? Porque el Estado siempre nos mira al sector de la MIPE como no productivo, pero no por el número importante que somos. Y esa realidad veía pues que detrás de un taller de una MIPE había 20, 30 trabajadores. Si cada esos 30 trabajadores multiplicaban por su familia, se iba pues a casi 50, 100 personas. Entonces encontraba que no había un divorcio del Estado con ese sector. Lo único que se entendía es que no son productivos y las medidas que vamos a dar se iban dando medidas que muchas veces no aterrizaban porque no llegaban directamente a lo que estaba pasando en la realidad de cada un sector. Si antes el Perú era un país donde la industria manufacturera muy importante, los años siguientes se convirtió en comercio y servicio, la misma realidad, pero también fue el descuido del gobierno de no potenciar. Por decir, yo provengo de la industria textil, de las empresas que fueron grandes empresas como Tejidos La Unión y San Cristóbal, donde las producciones pues iban a 300.000, 400.000, 500.000 prendas mensuales. Y así habían otras 200 empresas. Entonces no hubo una política de que toda esa masa de talleres que estaban atrás de una gran empresa, darles pues las verdaderas necesidades que ellos tenían para que pasen esa microempresa al siguiente escalón, que es una pequeña empresa. Entonces, déjame interrumpirte ahí, Sí, Julio. sí, La primera cosa que resulta de lo que tú has dicho hasta ahora es de que tú descubres una realidad que el Estado no había descubierto. Es así decir, que es, el Estado no totalmente. llega. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Ahora, como siempre, ¿hay o falta un vínculo entre todas estas millones de personas que tú has descubierto que forman una cadena invisible y el Estado? Es decir, ¿hay un mecanismo mediante el cual el Estado te escuche regularmente o falta ese mecanismo? Este, el Estado
creo que escucha, pero no entiende. Hay una comunicación de diferentes gremios, pero nosotros como gremios, y Pymes Perú y muchos otros gremios, hemos llevado propuestas. Se han presentado las propuestas y al cabo de meses no se llevaron a cabo porque hubo también, y en ese gobierno hubo algo que pasó que fue terrible. Nosotros estamos inmersos en el Ministerio de la Producción. Hemos tenido, si no me equivoco, más de 6 ministros cambiados en esta gestión que todavía no termina de 5 años. 6 ministros. ¿Qué implica? Que cada uno con un tema, el otro. No hay una política que venga, que se cumpla. Una política inclusiva que vea a ver, pues, quiénes son más y quiénes son menos. Todos son importantes, pero el país va a crecer en la medida que la inversión haga que el de abajo empiece a escalar. Entonces, al no tener políticas públicas que vayan dirigidas y que se cumpla en un gobierno que diga, en ese momento la necesidad más grande que tiene el país es esta, entonces los gobernantes, los ministros y todo el equipo, a seguir, como es una empresa no caminaría si cada año está cambiando al gerente. Comencemos por eso, comencemos por eso. Yo lo voy a relacionar eso a la situación política del Perú. Cuando nosotros vemos que están cambiando ministros, ¿no es cierto? Y nos enteramos de eso todos los días, mejor dicho, cada 22 días han cambiado ministros en este gobierno, pero también ocurre con otros gobiernos. Hay cualquier crisis política e inmediatamente saltan los ministros como si fueran fusibles. Entonces tenemos un problema ahí de falta de seguimiento, por un lado. Es decir, que el hecho como está estructurado el Estado, que yo llamo un Estado falible, no es solamente de que hay ministros que no se quedan y no pueden ni siquiera familiarizarse con el puesto, sino que las consecuencias sobre la productividad de ustedes como pequeñas empresas no funcionan. Pero hay otra segunda cosa, que es, y no se refiere a este gobierno en específico, sino en general al Estado peruano, o desde que comenzó la pandemia. ¿Cuántas veces te ha llamado el Estado para enterarte o enterarse de dónde están tus problemas frente a la pandemia en los últimos 6 meses? 2, 3 veces. Y no es que ellos han llamado, nosotros llamamos, la continuidad de nosotros de llamar, estar constantemente. Y un ejemplo, si quisiera contar, cuando estaba todavía el premier Ceballos, fuimos convocados en plena pandemia al Consejo de Ministros para poder decir, vamos a trabajar ahora directamente con las pymes para que no sean afectados por esta pandemia. Pasó una semana, 10 días, 15 días, llamamos, ¿cuándo va a ser la próxima reunión? Pasó 2, 3 meses y se cambió el premier. Déjame hacerte una pregunta específica. Una cosa es tener una audiencia política privada con un ministro o con un viceministro que te ponga en presencia del presidente. Otra cosa es tener una relación sistemática mediante la cual antes de sacar una norma, la norma te es consultada. ¿Eso se hace? No. En otras palabras, durante toda la pandemia, con todas las normas que se han dado para la reactivación económica, para Arranca Perú, en ningún momento a ti, que representas a 6 millones de personas a través de una asociación y aliados, no se te ha llamado una sola vez para saber si la medida se adecua a tus necesidades. Así es. En otras palabras, ponte en la situación de tu empresa. Tú en tu empresa, para adecuar cualquier cosa que manufacturas, representas a los bodegueros del Perú, representas a los comerciantes del Perú. ¿A algún comerciante se le ocurre tomar una medida o hacer algo sin consultar a sus clientes? No, porque las medidas que se vayan a dar tienen que tener como base la fuente de información, y la fuente de información es a quién yo voy a servir, a quién voy a satisfacer esa necesidad. Entonces, esas son medidas. Perfecto. Sí. Entonces, si nosotros tenemos que agarrar todo el sector, digamos, de microempresas, tomando en consideración las micro y pequeñas empresas, y yo aquí quisiera asociarte no solamente con comercio, no solamente con industria, sino agreguemos a eso los pequeños mineros, agreguemos a eso los emolienteros, agreguemos a eso a los que dan servicio de seguridad, como son, por ejemplo, los reservistas del ejército. Agreguemos a todo eso a los pequeños agricultores. Agreguemos a eso la asociación de mototaxis.
todos los cuales posiblemente hoy día emplean al 80% del país o sostienen al 80% del país. Todo lo que yo he visto es que en ningún momento el Estado hace medidas que están a su dimensión. La pregunta entonces también sería la siguiente: ¿te ha llamado en algún momento este Parlamento para tratar de saber qué piensan ustedes antes de dar una norma, una ley, ya no solamente el Ejecutivo, sino el Parlamento? No, En otras no. palabras, todas las medidas que se están dictando hoy día para salvar a los pobres del Perú de una caída de 30% del Producto Bruto Interno, para tratar de saber de qué manera los ayudan, dónde duele el zapato, dónde ajusta la correa, se están haciendo sin ustedes. Claro. Así para tomar medidas directas, no. El Congreso cuando se ha llamado para un evento, una exposición, una charla, cómo son las MIPES, cuántas son las MIPES, lo ha afectado FAI-MIPES, no. Pero no una mesa de trabajo técnica donde se siente, como bien dices, todo el Perú profundo que está ahí, que diga cuál es la realidad del sector minero, cuál es la realidad del emolintero, cuál es la realidad del sector manufactura, cuál es la realidad. Una mesa en ese nivel no hay, entonces también lo que pasa es que muchas veces se ven las cosas aisladas y no hay, pues, si a mí yo quisiera saber qué es lo que pasa en el sector de agroindustria que produce café, definitivamente no hay, no hay reunión donde se vea esa mesa de trabajo y con las necesidades inmediatas. Y un tema claro es lo que nosotros dijimos siempre, necesitamos financiamiento, el FAI, el Reactiva. Perfecto, el gobierno llegó a 350.000 empresas, pero ¿cuántas microempresas formales somos? Más de 2.600.000. Entonces, si llegó a 300.000 de 2.600.000 es 11%. La medida debería ser dada sectorialmente y que llegue, pues si la medida pueda llegar a un millón de empresas es mucho mejor que 300.000. Correcto. Te hago otra pregunta. Tú Sí, sabes que en nuestra Constitución dice, Julio, que hay derecho al referéndum. El referéndum significa no que el jefe de Estado te da una opción para cambiar la ley. El referéndum fue claramente establecido en negociaciones con la Organización de Estados Americanos después del golpe de Estado del 5 de abril, de que estaba hecho para que el Estado se entere de algo que no está funcionando a través de la democracia representativa. Es decir, que si no te atiende el Ejecutivo, que parece ser tu caso ahora, si no te atiende el Legislativo, lo cual obviamente es tu caso ahora, por lo menos tú tienes el derecho de elevar a nivel del Estado una petición, el derecho de proponer una norma alternativa a la que existe para que puedas crecer en base a mercados, acceso a mercados globales. Si el TLC no te llega a ti directamente, hacer que se amplían cláusulas del TLC para hacer eso, porque existen esas cláusulas. Documentos que te permiten presentarte frente a bancos que reducen tu riesgo o la visibilidad de tu riesgo o le especifican para bajarte las tasas de interés, y la posibilidad de con tus documentos y las pertenencias, máquinas que tienen, propiedades o lo que sea, poder utilizarlas para garantizar la formación de capital. Tengo una pregunta. ¿Alguna vez has podido utilizar el mecanismo del referéndum que tú sepas en el sector microempresarial que emplea a la mayor parte de los peruanos y elevar tu petición al gobierno? ni lo conocí, Hernando, no he sabido nada y nadie, salvo tú ahora que me dices, sabía que existía. Entonces, lo que yo veo es que los más grandes empleadores del Perú, que son ustedes, que tienen que son parte de ese mundo de 2.300.000 empresas, que probablemente emplean hasta el 80% de la población, no ejercen y nunca han escuchado hablar, ni el Estado los ha invitado a proponer en mesas de trabajo propuestas, referéndum. Nunca, ni enterado, como te digo, primera vez que yo me entero. Y también decirte algo, Hernando, que el Estado tiene que comprender que esa gran demanda interna por la que el Perú ha venido viviendo es
el mercado más fuerte que tenía la microempresa. Entonces, llegamos porque ya nos ha vencido el tiempo, como siempre, pero hemos hecho una etapa muy importante en el diálogo que vamos a seguir, porque este programa se trata de buscar las soluciones. Y hemos determinado una cosa que es muy importante: enorme esfuerzo de nuestros pequeños y microempresarios, el deseo de organizarse, el no tenerle ninguna hostilidad a los más grandes, como es lo de Confiep, pero al mismo tiempo ni ellos ni el Estado les están facilitando el mercado grande. Y por lo tanto, si hay algo, no sé si te parece sensato, pero si hay algo que es interesante esta pandemia, es que cada día resulta más claro que el problema que tenemos es un Estado que no tiene los mecanismos para escuchar ni para recibir propuestas de aquellos que saben qué es lo que hay que hacer para acceder a mercados grandes, porque tú sabes lo que hay que hacer, conoces tu negocio, tú sabes qué riesgos corres y tú sabes también qué necesitas para formar capital, pero nadie ni te lo pregunta, ni te lo pide, ni te lo facilita. Y por lo tanto, le supongo que no están con temor de hacer un gran cambio en el Estado venido 2021 para que por fin ustedes estén enchufados en economía y mercado y no se le vaya a ocurrir a este país correr una aventura antiempresarial. Ok, yo de acuerdo, sobre todo es eso, conversar, entendernos ambas partes y claro, yo aprender y también aprender lo que somos. La microempresa en el Perú, la MIPE 99.5, ha estado presente en las épocas más difíciles, ha soportado crisis y va a seguir acá. Con esa ayuda del acceso a la propiedad, la ayuda del acceso a la productividad, el acceso al capital, ¿quién va a ser el que va a ganar? Nuestro país futuro, nuestros nietos, toda la familia, porque esas microempresas van a acceder a capitales, van a poder contratar mejores personas, se va a poder combatir esa informalidad que existe y el Estado va a recaudar más. Pero todo va a empezar, como dice Hernando, en ese diálogo, que se entienda lo que hay y ambas partes pues hay un gran objetivo y esperemos que lo que resta el país salir adelante y la MIPE va a estar presente y cuenta con el apoyo de toda la información que podamos ir llamando a los sectores, que es lo más importante, creo que he hecho, escucharlos a todos. Fantástico, Julio. Gracias por tu tiempo. Ha sido un gran gusto y espero que, como todos, hayamos aprendido tus sabias palabras. Gracias, Julio. Hasta muy próximamente. Buenas noches de nuevo, queridos amigos. Estamos frente a dos grandes dirigentes de la empresa peruana, Román Miu y Bernardo Lama, ambos directivos de la Mesa de Coordinación Nacional de Gremios de la Micro y Pequeña Empresa, que representa más o menos 500, 600 mil empresas. Muy buenas noches, Hernando. Gusto de estar en tu programa. Agradecido por convocarnos. Nosotros somos de la Mesa de Coordinación Nacional de Gremios de la Micro y Pequeña Empresa. Es una organización que lo tenemos desde 1995, donde justamente el presidente de ese entonces no quería dialogar con la micro y pequeña empresa porque decía que no teníamos representatividad y tuvimos que ir de provincia en provincia y de departamento en departamento hasta lograr contactarnos con todos los gremios y buscar esta unidad y logramos juntar, digamos, voluntades de más de 600 gremios y que detrás nuestro hay más de 500.000 micros y pequeñas empresas. Los sectores que nosotros abarcamos, por supuesto, el sector de comerciantes, el sector de industriales, el sector de alimentos, madera, curtiembre, cuero, calzado, textil y confecciones, todos los sectores, inclusive, mire, se sumaron hasta las federaciones universitarios con nosotros. Entonces, este es el resultado de buscar cómo nosotros de este sector podemos ser visibles
ante las autoridades. A pesar que somos muchos, representamos el sector, más de 12 millones de peruanos que dependen económicamente del sector de la micro y pequeña empresa. Las políticas de Estado no nos mira, no estamos presentes en muchas instituciones. Si me permites la interrupción, ¿cuántas veces yo entiendo que desde que comenzó la pandemia, mucha de la gente trabajando en microempresas ha tenido que abandonar sus empresas, han quebrado, han desaparecido? Muchos de los ambulantes que nosotros vemos ahora en las calles son en el fondo microempresarios cuyas empresas han desaparecido y han tenido que encontrar de cualquier manera que fuera posible crear ingresos. Digamos, las cosas no son fáciles y probablemente se van a poner peores. Pero tú seguramente sabes qué es lo que necesitan. Sabes qué tipo de crédito necesitan, qué tipo de capital necesitan, cómo se pueden abrir mercados. Dime, uno, si eso es cierto, y dime cuántas veces te ha llamado el gobierno, no para tener una cita privada, sino para consultar las medidas que se deben tomar en lo que ya resultan ser más de 6 o 7 meses de crisis. Mira, durante esta pandemia, cuando teníamos la inmovilización total, estos 5 meses más o menos, las micro y pequeñas empresas han estado totalmente paradas, porque no calzábamos en ninguna de las, digamos, de los beneficios de las empresas que podían trabajar. Entonces, esto ha hecho que todos hemos consumido, la mayoría, digamos, hemos consumido nuestro capital de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que sobrevivir, ¿no? Las micro y pequeñas empresas, sobre todo las microempresas, no tienen los ahorros que tienen las medianas y gran empresas, o tienen un fondo de contingencia. Entonces, hemos tenido que consumir ese pequeño capital que teníamos. Entonces, ahora se ha permitido que las micro y pequeñas empresas nuevamente trabajen. Primero, nos encontramos con un mercado totalmente reducido, ¿no? Si los que están trabajando, si podemos decir que han abierto sus puertas, solo sería un 30% a nivel nacional. Pero el gobierno ha sacado los fondos de Reactiva Perú y FAEMIPE. Lamentablemente, esos fondos han sido tomados por los bancos para salvar a sus clientes, ¿no? Entonces, y las micro y pequeñas empresas que no estaban en el sistema financiero, porque tenemos las estadísticas que solo el 5.8% de las micro y pequeñas empresas son sujetos de créditos que han accedido a un crédito en la banca formal o en una institución financiera formal. Pero el resto, estamos hablando más del 94%, no han tenido acceso a esos créditos. ¿Dónde están los obstáculos para el crédito? Los obstáculos más importantes, que justamente las reglas dicen que debemos demostrar con ventas, ¿no? Para podernos dar un monto de crédito, sobre todo que han pedido 3 meses de ventas. Nosotros, la micro y pequeña empresa, ha venido en una recesión, no por la pandemia, desde hace 2 o 3 años. Entonces, sobre todo el año pasado no nos fue muy bien. Ya usted sabe, por una serie de crisis que tenemos, tanto política como económica, que estábamos viviendo el año pasado, más este año sumado a la pandemia. Crédito viene de la palabra latina credere, es decir, credibilidad. Hay otras maneras de determinar la credibilidad en tiempos de crisis. Y esas otras maneras seguramente ustedes las conocen. Reputación, contragarantías, identificación, ubicación. Hay varias otras formas que ustedes conocen. La pregunta es la siguiente: no hay manera que el Estado se entere de esto en ningún país del mundo. Tienen que ser los que están agobiados o son las víctimas de la falta de movimiento para poder probar su honestidad, para poder probar su capacidad de absorber crédito, que lo saben. ¿Cuántas veces los han llamado para resolver ese problema de parte del Estado desde comienzos de este año? Miren, muchas veces nos llaman, muchas veces
dicen que quieren saber, pero el de querer saber, el de escuchar y el de ponernos en acción son dos tramos muy distintos, ¿no? Ellos muchas veces la banca nos indica, no tienen ustedes un antecedente crediticio. ¿Cómo sabemos que ustedes son buenos pagadores? Amigos, la micro y pequeña empresa paga sus impuestos. Cada mes paga sus impuestos. Entonces, si nos ven que estamos al día en el pago de nuestros impuestos, ya es un antecedente crediticio. Pero nos indica, no, ese no es suficiente. Pero este es el huevo de la gallina. Primero nos dice que tenemos que tener buenos antecedentes crediticios. Pero si solo el 5.8% accede al financiamiento de un banco, ¿cómo demuestro mis antecedentes crediticios? ¿No? Entonces, también otra forma de decir mis pagos de luz, mis pagos de agua, ¿no? Que lo hago también mensualmente, o el pago de mi alquiler. Entramos entonces al hecho que nosotros estamos insistiendo, eso es un Estado fallido. Es un Estado fallido no en el sentido de que es un gobierno fallido. Esto ha ocurrido a través del tiempo, sencillamente hoy día se siente más porque evidentemente hay una gran crisis. Pero la solución a esto es que ustedes en el fondo son la mayor parte del país y no tienen interlocutores. Y como resultado de eso, la solución es encontrar un Estado que escucha. Cuando se refiere al Parlamento, ¿cómo es la situación? Ahí también he encontrado algo que permite lograr resultados funcionales, o más bien se encuentran con instancias de conversación que no son vinculantes. Bernardo creo que te puede ayudar en darle los énfasis del caso. Bernardo, buenas. Bernardo Lama, cuéntame, ¿tú has escuchado la conversación? ¿Qué tenemos frente a nosotros? ¿Un Estado funcional? ¿O necesita un Estado que no conversa con la mayor parte de sus electores? ¿Cuál es tu conclusión? Buenas noches con con usted, Hernando, y con con todo el auditorio. Mira, Hernando, el asunto es el siguiente. ¿Cómo no va a ser preocupante si nuestro sector, que es importante para la economía, que representa el 99% de las unidades productivas, que da el 80% del empleo de la PEA, y que es el más afectado en esta pandemia, el más sensible, porque no tiene acceso al crédito, sus recursos son muy escasos, sus ventas son muy bajas, y el Estado, sabiendo que es la más afectada por esta pandemia, no lo rescata financieramente. En los programas de financiamiento otorgado por el Estado, tan solo le ha tocado el 6% en valores monetarios de todo el dinero que ha dado el Estado a través de la banca. ¿Qué significa? Que la gran empresa ha recibido el 94% de todos los recursos económicos que son parte de los peruanos, que es del pueblo, porque lo da el BCR a una tasa de interés del 1%. ¿Y qué pasó con el sector que es más sensible, el que necesita? Porque la gran empresa se financia por la banca interna o por la banca externa al 4%. Mientras la micro y la pequeña empresa se financia con créditos usureros, que más o menos representa el 40 al 60% de la tasa de interés. Y encima, con plata del Estado, le llega tan solo el 6% en valores monetarios, entonces no hay sensibilidad. Entonces este Estado fallido
que la única forma de conversar con el sector es cuando hay una presión del sector, cuando vean que hay una presión nuestra y recién comienza a conversar. Que el Estado no sabe la situación nuestra. Acá hay más estudios, más diagnóstico del sector de la micro y pequeña empresa. Todo el mundo lo sabe. Pero ¿qué hace? Cada año no hace mucho. Todo se queda en conversaciones y no actúan. Ese es el gran problema que tiene el sector. Ni los congresistas, porque más hacen leyes que nadie cumple. Por ejemplo, hay una ley que es que la compra del Estado tiene que ser al 40% de todas las compras al sector de las MIPES. Oiga, no le llega ni el 10%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa es la pregunta, Bernardo, ¿de qué estamos hablando? Porque lo que tú dices está ocurriendo y ha ocurrido en el pasado, a pesar de que se habla de la gran informalidad del Perú, que dicho de paso no es más grande que otros países del tercer mundo, han pasado gobiernos llamados de izquierda, o que han tenido campañas de izquierda, y gobiernos de derecha. Y el uno y en el otro ustedes se encuentran desvinculados, ¿no es cierto? Entonces el problema está verdaderamente que no es un problema ni de izquierda ni de derecha, eso es un problema de arriba y de abajo. Y de arriba y de abajo significa la cosa siguiente, que el Estado no se ha dado cuenta como aparato, el Estado que es heredado por distintos gobiernos, de quién está gobernando. Entonces, político que entre al poder, que no sabe cómo transformar el Estado para que sea sensible a la situación de sus electores, que se van a revelar en menos de un año, porque es una situación intenible, ¿no es cierto?, es crucial. Ese Estado no funciona, gobernado por la izquierda, gobernado por la derecha. Es la misma situación. Lógico decir que el problema con la formalización en el país no es que ustedes cumplan con trámites que son ciegos, porque están frente a un Estado que no escucha, o mejor dicho, que es sordo, que es ciego, sino que la formalización debería sencillamente ser constituida por 3 pasos. 1, acceso a los mercados globales, para lo cual debería poder definir su capacidad de pago en maneras objetivas que funcionan transnacionalmente. 2, acceso al crédito y acceso al capital. Si no tienen esas 3 cosas, la formalización es puramente una palabra vacía, es un cascarón de huevo sin sustancia. ¿Qué pasa si comenzamos a decir estas 3 cosas? 1, ustedes lo que han perdido en los últimos 6, 7 meses es sus ahorros, es decir, cualquier capital que tenían. Lo han perdido, no han podido sustituirlo con crédito, porque no es que la gente sea mala, pero sus documentos no son los documentos que les dan el Estado o que avale el Estado, no permite realmente saber si pueden pagar o no pagar. No están adecuados a su realidad. Y por otro lado, no tienen la manera, a pesar de que controlan una gran parte de la superficie del país, de utilizarlo como garantía para formar capital. Crédito, capital y global. Lo que ustedes tienen que dejar de ser es un tema nacional, local, entregado esencialmente a estudios antropológicos que tratan de determinar por qué ustedes son familias, son pequeños, qué razones étnicas hay detrás de esto, a sencillamente hacer 3 preguntas básicas: crédito, capital y global. Ya que el Estado no tiene esa capacidad de automodificarse, nosotros de la sociedad civil y desde aquí, el programa Soluciones, con ustedes en WILAC y las asociaciones que ustedes representan a millones de peruanos, a la mayor parte de los peruanos,
vamos a demostrarle al Estado peruano y a los políticos que es tiempo que se pongan las pilas, porque nosotros nos vamos a adelantar y vamos a hacer propuestas que dan lugar a soluciones. Yo les agradezco muchísimo por su presencia. Sobre todo me alegro que los peruanos se den cuenta de que las personas que manejan los destinos de la mayor parte de la gente son personas como tú, Román, y son personas como tú, Bernardo, que no conocían, y es tiempo que ya los conozcan, porque ustedes van a liderar una revolución pacífica, próspera, capitalista y de mercado, y de economía de mercado para todos, y mejor que ya comiencen a conocerlos. Gracias por su tiempo acá, gracias por estar en este programa. Bienvenidos al último bloque de este programa, donde espero que hayamos logrado transmitir el mensaje importante de que estamos ganando una batalla ideológica. No es como de los años 1980 a 1995, cuando era claro que el país estaba dividido en dos, aquellos que creían que la injusticia solamente se lograba corregir con métodos autoritarios y otros que creían en la democracia. Ahora todos creen en economía de mercado, desde los radicales hasta la gente que no es tan radical, pero quieren, por supuesto, que la cosa se realice con justicia. El hecho que hay un miembro del partido, o los partidos que eran radicales, que haya dicho que cree economía de mercado es importantísimo, porque significa que ya estamos cerca de crear el contrato social con el cual, llegado al año 2021, podemos elegir un gobierno que se enrumba en un solo sentido, no aquí, no allá, izquierdo o derecho, que no tiene sentido, sino un mundo globalizado, en el cual el capital tiene que ser popular, pero es la tendencia hacia una economía global. Para eso es necesario vivir el Perú presente. El Perú con todas sus bellezas, el Perú con todas sus miserias, pero nuestro país. Si quieren un país en el cual no existen exterroristas, exmalvados, donde no existe gente pobre, hay que sintonizar otro canal. Acá les vamos a enseñar quiénes son los actores del futuro. Como hoy día han visto, hay malvados que hoy día son buenos. Como han visto, hay personas que ustedes no conocían, pero van a manejar el futuro del Perú porque recién se están dando cuenta de que en el fondo lideran masas de gente que están sobre todo en el sector informal y que ahora van a tener una voz y que ahora van a tener una presencia porque se han reconocido en el contexto de la pandemia. Estamos aquí para buscar soluciones. Y los problemas tal como los hemos detallado hoy día, la falta de atención del Estado, un Estado que no sabe escuchar, que no tiene los instrumentos con los cuales escuchar, que tiene seguramente muy buena gente, muy buenos empleados públicos, pero no tienen los mecanismos para retroalimentarse y solamente recibir lobbies es una cosa que se puede cambiar con facilidad, como se lo vamos a demostrar en los próximos programas. Agradezco verdaderamente su enorme presencia y agradezco la posibilidad de con ustedes buscar soluciones que nos van a evitar otra vez perder 15 años, como los perdimos entre 1980 y 1995, que sean los próximos años uno en el cual nos levantamos todos con fuerza y creamos de esto un magnífico país como merece serlo. Buenas noches y muchas gracias.